Buenas tardes a todos, hermanos, los que nos veis en directo, a los que nos vais a ver también después en nuestro canal de YouTube. Os doy las buenas tardes a pesar de que, como antes decía Arantxa en la oración, estamos pasando tiempos verdaderamente difíciles y los medios de comunicación cada día nos despiertan con noticias pues no solo de la enfermedad, sino de gente que pierde sus trabajos, que ve su futuro peligrar, que experimenta problemas familiares muy gordos. El otro día veía en el telediario una cosa que me conmovió especialmente, ¿no? Que era una madre que, bueno, pues que tenía que acudir todos los días a un banco de alimentos, uno u otro, aquel que dispensase para poder alimentar a un hijo, ¿no? Y bueno, la mujer lloraba porque decía que no sabía qué iba a ser de su futuro, que no sabía qué iba a ser del futuro de su hijo, ¿no? Y son cosas que te conmueven y que a todos, pues poco a poco te van calando, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo en esta situación. Muchos de nosotros nos preguntamos, yo por lo menos, es decir, yo me considero un privilegiado en el sentido de que no he perdido mi trabajo, ni he padecido la enfermedad, ni nadie de mi entorno, ¿no? Más directo. Y si lo han hecho, pues no ha sido de una manera pues grave, ¿eh? Pero todos nos preguntamos qué podemos hacer, cómo podemos colaborar, ¿no? Esto no solamente en tiempos de pandemia. Yo creo que cuando un país o una sociedad está viviendo una situación dura, siempre hay una cosa mala y una buena. La cosa mala es la propia situación y la cosa buena es que parece como que se dispara la solidaridad de la gente y las ganas de colaborar y de hacer cosas buenas, ¿no? Los tiempos duros son también siempre tiempos heroicos. Pero cuando esta pandemia pase, que pasará, y bueno, volvamos todos a una vida más o menos normal, creo que el mundo en conjunto seguirá teniendo muchas situaciones desesperadas y muchas situaciones muy duras. Situaciones pues de todo tipo, ¿no? De lo que estamos viendo ahora, de enfermedad, de desigualdad, de sufrimiento, de falta de trabajo, de falta de oportunidades, de gente que lo tiene todo y de gente que no tiene nada. Y nosotros seguiremos con nuestras vidas, ¿no? Cuando hablas con personas y salen estos temas, o los que nos dedicamos a la enseñanza, cuando estos temas salen en las aulas, casi siempre la gente te hace la misma pregunta. Y es, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Incluso si yo me considero a mí mismo de los afortunados, te preguntan, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ayudar a los demás? Sé que puedo dar dinero a Cáritas, sé que puedo dar una limosna a un pobre que me la pide, sé que puedo echar una mano puntualmente a alguien, eso lo sabe todo el mundo, pero con mi vida exactamente ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que mi vida tenga un poco más de impacto, para que mi vida, no sé, ¿no? Vea yo como que consigue formar más parte de la solución que parte del problema, ¿no? A mí se me ocurría, para empezar, bueno, para continuar con esta charla, una vieja historia india, oriental, no sé, bueno, yo creo que la escribió Tagore, pero tampoco sé si es de él. Cuenta la historia de un mendigo que está pidiendo a la orilla de un camino. Y el mendigo no tiene nada, solamente tiene un pequeño saquito con un puñado de granos de trigo que le ha dado pues, un agricultor piadoso. Y el hombre está allí pidiendo, pues por un camino que pasa gente, está pidiendo, ¿no? Pues para conseguir su sustento diario. Y en esto se oyen voces, se oye bastante jaleo, y él pregunta a otro mendigo que está al lado, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto ruido ahí atrás? Y dice, no, es que viene el rey, es que el rey pasa. Entonces, dice, todos los mendigos se ponen muy alborotados, ¿no? Dice, el rey pasa, el rey pasa. Dios mío de mi vida, pues es una buena oportunidad. Vamos a pedir con más fuerza, ¿no? A ver si nos oye y nos cae algo. Es una buena noticia, ¿no? Y entonces todos los mendigos que están allí se ponen, piedad, limosna, limosna, majestad, piedad, piedad.
Y efectivamente cuando pasa la escolta, ¿no? Y cuando pasa el gran carruaje, de pronto cuando está a la altura de nuestro hombre, el carruaje se para. Ay, el hombre se queda, el corazón le va a 100 por hora, porque dice, Dios mío, se ha parado. Y se abre la puerta y sale nada más y nada menos que el rey. Bueno, y el hombre con el nerviosismo se pone también muy contento porque dice, bueno, hoy me va a caer una limosna de las buenas, esto es que el rey me ha oído. Y el rey se dirige a él sonriendo y le dice, amigo, ¿tienes algo para darme? Y el hombre se queda un poco epatado, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿esto qué es? ¿Una broma? ¿Es una tomadura de pelo? El rey pidiéndole algo a un mendigo. Y el hombre sigue diciéndome, ¿tienes algo para darme? Entonces el mendigo metió la mano en el saquito de granos de trigo y le dio un grano de trigo al rey. Y el rey cogió el grano de trigo, lo miró, sonrió al mendigo, le dio las gracias, lo guardó y se fue. Y el mendigo se quedó, él y los que estaban alrededor se quedaron todos alucinados, como diciendo, pero qué cosa más extraña. Primero, que se parara. Segundo, que se dirigiera a ti y que se dirigiera a ti encima para pedirte algo. Esto es una cosa ridícula, extraña. ¿Te estaría tomando el pelo? ¿Sería una broma con sus cortesanos? Qué raro. Cuando el mendigo esa noche se retiró a su choza y sacó unos granos de trigo para tostarlos y cenar, para tostarlos al fuego y cenar eso esa noche porque no tenía otra cosa, se dio cuenta que entre el puñado de granos de trigo que sacó había un grano de trigo de oro. Y entonces el mendigo se puso muy triste y se echó a llorar. Y se arrepintió mucho de no haberle dado al rey todo el saco de granos de trigo. La moraleja de esta historia, de esta vieja historia hindú, yo creo que está muy clara. Los cristianos no creemos en el karma, en el sentido de que hay una ley en el universo que hace justicia, una especie de justicia automática y matemática, ¿no? Nosotros no creemos en un Dios de las matemáticas, creemos en un Dios del amor, que es una cosa muy distinta. Pero sí que hay una realidad que se repite en el Evangelio una y otra vez, en distintas parábolas, bajo distintas formas. Aquí en las asambleas hemos predicado muchas veces sobre esto, ¿no? Al final, pues parece que siempre volvemos a lo mismo. Pero es que se trata de algo muy importante. Incluso un mendigo podía haber dado por lo menos la mitad de lo que tenía. Si le hubiera dado la mitad de los granos de trigo que tenía, habría tenido un puñado de oro en su mano y habría dejado de ser mendigo para siempre. Si hubiera dado todo el trigo que tenía, se habría convertido en un hombre rico. Dio un grano de trigo y ganó un grano de oro. Yo creo que con nuestras vidas pasa lo mismo. Cuando nos preguntamos qué podemos hacer, frecuentemente yo me lo pregunto, ¿no? Yo tengo la costumbre de vez en cuando, entro en determinadas páginas de algunas organizaciones que ya conozco, ¿no? Como por ejemplo A21, que es la organización de Christine Caine, que es una organización que se dedica a sacar a niños y a niñas de la explotación y sobre todo de la explotación sexual. También Iris Global, que es la organización de Heidi Baker, que es una organización que también se dedica, bueno, esto es más general, se dedica a acoger en grandes, no orfanatos, ¿no? Porque ellos nunca emplean la palabra orfanato, ¿no? Porque ellos dicen que los niños no son huérfanos, puesto que tienen un Padre Dios, son hijos. Y entonces viven en hogares, viven en familias. Bueno, ella tiene como unos 100.000 niños en Pemba, al norte de Mozambique, y ahora Iris Global se ha convertido en una especie de multinacional del bien que se dedica a la ayuda y al socorro de la infancia prácticamente en los 5 continentes. Ahora están empezando, bueno, ya llevan un tiempo trabajando en la India,
con los niños trabajadores y con los niños también de la prostitución infantil, que allí es muy abundante al parecer, y están haciendo una gran labor. Yo periódicamente entro en estas páginas, leo algunos testimonios, veo algunos de los vídeos que cuelgan en las propias páginas o en YouTube, y esto me ayuda mucho, ¿no? Porque sobre todo me ayuda a no relajarme con el estilo de vida que llevo. Aunque no llevemos una vida, yo no gasto mucho dinero en cuestiones personales, gasto muy poco, ¿no? Puedo vivir con muy poco, de hecho. Pero considero que vivo bien, sobre todo comparado con esos niños, mi vida es escandalosamente rica, ¿no? Uno da lo que puede, pero siempre es sano preguntarse si lo que da es suficiente o si estamos solamente dando un granito de trigo, ¿no? Yo creo que esta es una pregunta inquietante que nunca conseguimos resolver del todo y que probablemente hasta el día que muramos estaremos preguntándonos si dimos suficiente, si hicimos realmente todo lo que podíamos. Siempre me gusta recordar el final de la lista de Schindler, ¿no? El final de la película La lista de Schindler, que es, bueno, es un poco melodramático, ¿no? Como todo lo que hace Schindler, pero está muy bien porque el hombre, cuando ve a las 1.700 personas que ha salvado, ve que todavía le quedan muchas cosas y él dice, he despilfarrado tanto, ¿no? Y dice, este coche, ¿no? Este coche, todavía le quedan un Mercedes, ¿no? Dice, este coche, Goetz, que era el capo de las SS que le vendía a los judíos, dice, me habría dado por lo menos 5 hombres por él, o 4, ¿no? Y un escudo que tenía, ¿no? del partido nazi, dice, por este me habría dado, por lo menos me habría dado uno, porque es de oro. Uno más, ¿no? Y el otro, el Stern, le dice, ha hecho mucho, generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho, ¿no? Y él dice, sí, pero podía haber salvado más y no lo hice. Podía haber salvado más y no lo hice, ¿no? Bueno, aunque Schindler está enterrado en el monte de los justos entre las naciones, que es un monte que hay en Jerusalén donde se pueden enterrar y aquellos que han beneficiado a la nación judía de alguna manera, ¿no? Y pues es honrado como un héroe en Israel y también en Alemania. Seguramente que murió con la duda de si podía haber hecho más, si podía haber salvado uno más, ¿no? 2 más, quizá. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Creo que esta duda, aunque sea incómoda, es sana, porque nos ayuda a mantenernos despiertos y a no ser autocomplacientes, a darnos cuenta de que por mal que nos parezca que nos vaya, nos va muchísimo mejor que a la mayoría de la gente. Yo el otro día empecé a leer un libro inglés de historia que habla de las desigualdades y tal, y dice una cosa que me hizo gracia, decía, si usted está leyendo este libro, sin duda ninguna, está entre los 500 millones de personas más privilegiados del planeta. Solamente por el hecho de estar leyendo este libro. Y decía, joder, es verdad. Es cierto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos dar? Yo creo que cada persona tiene que, por lo menos de vez en cuando, no sé, cada ciertos meses, tenemos que parar, tenemos que ponernos delante de Dios y de nuestra propia conciencia y tenemos que pensar si lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer y si es lo suficiente. Hay veces que uno no puede dar prácticamente nada, pero también es sorprendente lo mucho que con un poco más de buena voluntad se puede hacer. Yo sé de una señora que todos los años, todos los días, después de cenar, se dedicaba en determinados sitios de su barrio a recoger botellas vacías de vidrio y luego las llevaba a vender. Parece que era en Bilbao. Y bueno, le pagaban muy poco, el vidrio ahora no se paga nada, pero bueno, ella era un paseito que se daba, le costaba pues 1 hora, 1 hora y media todas las noches. Y al cabo del año, pues se sacaba 500, 800 euros.
¿Cierto? Ese recoger botellas de cristal en determinados lugares todas las noches y almacenarlas en un garaje y después venderlas donde fuera, a ella le daban unos 800 euros, 800, 900 euros al año. Y ese dinero ella, una vez al año en Navidad, lo llevaba a Cáritas. Y decía, yo de la pensión no puedo dar mucho, porque mi pensión es pequeña a lo mejor, pero puedo hacer esto. Doy una hora de mi tiempo y al final, pues mira, son 800 euros más que la Cáritas de mi parroquia va a tener. Es decir, es conmovedor. Suena un poquitín a la monedita, ¿no? O a las moneditas de la viuda del Evangelio. ¿Qué es dar mucho, qué es dar poco? Depende de lo que tienes. Bill Gates da miles de millones de dólares. Y hace bien, hace bien. Hay que alabárselo y reconocérselo. Como cuando Amancio Ortega hace donaciones. Eso no es digno de crítica, como hacen algunos, es digno de alabanza. Pero eso no significa que den más que otra gente que dando mucho menos, tiene mucho menos también y en proporción es más generosa. ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que a mí me gusta más del Papa Francisco es que él es el primer Papa que yo recuerde que ha empezado a hablar de la autorreferencialidad como un pecado y como un problema de la Iglesia. ¿Qué es la autorreferencialidad? La autorreferencialidad es hacer las cosas, incluso las buenas cosas, pero siempre mirando solo el entorno de uno. La Iglesia, él suele referirse a la Iglesia, pero vale también para la familia, vale también para el trabajo, para los propios intereses. Él dice, una Iglesia que continuamente está refiriéndose a sí misma, ¿no? Porque como ya dijo no sé quién en el siglo XVI, porque como ya dijo tal papa en el siglo XVIII, como dijo San no sé qué y San no sé cuántos, y al final acabas en un discurso en el que tú te lo guisas y tú te lo comes. Y normalmente las instituciones muy autorreferenciales acaban siendo también instituciones muy marginales. En la medida en la que tú no interactúas con el mundo que te rodea, te conviertes en autorreferencial. Y es una tentación, porque a veces cuando el mundo te rechaza, o la gente que te rodea te rechaza, tiendes a hacerte cada vez más autorreferencial. Eso le pasó al pueblo judío, y la religión judía estuvo a punto de desaparecer. De hecho, ahora mismo hay unos 2.000 millones de cristianos y unos 14 millones de judíos en el mundo. La proporción es incomparable. Se volvieron demasiado autorreferenciales, con su ley, con sus costumbres, con sus historias. No todos, pero muchos. ¿Nos podrá pasar a los cristianos también de ahora? Nos estamos centrando mucho en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de entender cómo tiene que ser el mundo, de cómo hay que mejorar el mundo. Nos estaremos aislando, nos estaremos preocupando solamente de nuestra evangelización, de nuestros grupos. Yo, por ejemplo, sufro muchísimo, ¿no? Cuando hablas con personas que solamente hablan de cosas espirituales, pero que en el fondo son falsamente espirituales. Si tú solamente hablas de cosas espirituales, estás haciendo del mundo espiritual un mundo autorreferencial, pero que está separado de la vida de la gente. Y ese no es el cristianismo de Jesús. Puede sonar muy místico, pero no es el cristianismo de Jesús. Cuando tú estás hablando siempre que si el don tal, el carisma tal, la experiencia tal, o hay iglesias o grupos que son fascinantes, ¿no? Porque están todo el día con ese rollo de los milagros y de las historias y de... Bueno, todo eso está bien, pero todo eso está bien en la medida en la que ayuda a que el mundo sea mejor, a que eso salga del círculo y de vida. Porque los dones carismáticos son para el crecimiento, de la misma manera que el agua es para las flores. Si hay un agua embalsada que no hace que las flores crezcan y vivan a su alrededor, esa agua no vale para nada, acabará corrompiéndose. Tenemos que tener mucho cuidado de no tener vidas autorreferenciales. Si solamente hablamos de la familia y de nuestros hijos y de la creencia de nuestros hijos, y nuestros hijos para acá y nuestros hijos para allá, y yo veo que hay
en el mundo católico sobre todo, no hay una obsesión por la educación, por conservar nuestros centros educativos. Eso es justo. Es decir, yo estos días recibo muchos correos, ¿no?, que me piden firmas en contra de la nueva ley de educación, etcétera. Yo estoy de acuerdo con esas peticiones porque efectivamente creo que la nueva ley de educación es un absoluto desastre. Es decir, las leyes de educación en España cada vez son peores, ¿eh? Pero a veces, detrás de esas buenas intenciones, también veo algo que me gusta menos, y es otra vez la autorreferencialidad, ¿no? Otra vez dando solo un granito, mirando lo nuestro. Vamos a preservar nuestra forma de educar, vamos a preservar nuestros colegios, vamos a preservar... Y yo digo, bueno, pero ¿nuestros colegios son verdaderamente colegios cristianos? ¿O son colegios que bajo la etiqueta cristiana están educando a las élites, a los ricos? Es decir, aquellos que no necesitan nadie que los eduque, porque de todas formas alguien los va a educar porque tiene dinero. ¿Por qué Madre Teresa de Calcuta dejó un colegio de niñas ricas en Calcuta para dedicarse a los más pobres? Porque ella se dio cuenta de que aunque la vocación de las hermanas de Loreto fuera muy santa, estaban educando a las niñas de la burguesía y de la riqueza india. Y ella no había sido llamada por Dios a entregar su vida para educar a las niñas ricas, ¿eh? De hecho, algunas de sus alumnas ricas fueron sus primeras hermanas, las misioneras de la caridad. Lo que quiero decir es esto. Cuando estamos pidiendo derechos, ¿realmente estamos pensando en el mundo o estamos pensando en nuestros privilegios? ¿No sería mejor que algunos colegios católicos, en vez de educar a las élites de aquí, no fueran a educar a los pobres, como cuando nacieron aquí hace 1, 2 o 3 siglos para educar a los pobres? ¿No sería mejor que fueran a los sitios donde están los pobres, a los que nadie educa porque son pobres? Cuando nos preocupamos muchísimo por la educación de nuestros hijos, que es una cosa muy santa y muy buena, y escuchas muchos debates sobre la educación, sobre unas cosas y sobre otras, pero te preocupas también por los niños que no son tus hijos y que están siendo sometidos a una explotación y a una trata. Está muy bien tener 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos y ocuparte de ellos y decir que esa es la labor de tu vida. Pero aparte de la fecundidad puramente física, ¿no habrá también una fecundidad espiritual? Que es la de los que a lo mejor deciden no tener tantos hijos o no tener ninguno y marcharse a educar a aquellos que no tienen padres. Son cosas que tenemos que preguntarnos. Yo me las pregunto, porque los seres humanos somos tales que acabamos haciendo enseguida un cristianismo de pacotilla, ¿eh? Un cristianismo que acaba defendiendo la esclavitud, que acaba defendiendo la explotación. ¿Cómo hemos podido convivir los cristianos, protestantes y católicos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, con la esclavitud, importando cientos de miles de personas desde África hasta las colonias de América, millones de ellos, en barcos que llevaban crucifijos o que llevaban Biblias a bordo? ¿Verdad? O sea, ¿cómo? ¿Cómo reyes, papas, cómo no denunciamos eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo los cristianos hoy podemos estar hablando de cuestiones teológicas y de que si comulgar así o comulgar asá, o comiéndonos la cabeza con cosas de cuarto, quinto, décimo orden, cuando hay 90 millones de niños en el mundo en la calle, quizá más, 60 de ellos en América Latina, niños viviendo en la calle? Y muy poca gente habla de esto, ¿eh? El Papa Francisco habla continuamente de esto. Por eso yo creo que es un profeta. Este es un problema de verdad. Yo, francamente, estoy convencido de que a Dios le importa muy poco muchas cuestiones litúrgicas que a nosotros nos hace que nos peleemos y que nos dividamos, incluso teológicas, ¿eh? Pero los niños en la calle estoy seguro que le importan muchísimo. De eso sí que estoy seguro. Ya veremos. Solamente espero que cuando por fin veamos no sea demasiado tarde.
para todos. Y esto es lo que os quería compartir. Este tiempo del COVID es un tiempo bueno para reflexionar y también para plantearnos lo que decía antes, ¿no? Si somos parte del problema o parte de la solución. Porque una de dos, o estamos en un sitio o estamos en el otro. En el medio es imposible estar.